Buen día, jóvenes del Liceo Montessori de segundo básico. Les saluda el profesor Víctor Aguilar. El tema del día vamos a tratar proceso de independencia de América. El proceso de independencia recibió la influencia de la invasión napoleónica a España y del establecimiento del gobierno francés, que sustituyó a la monarquía en 1808, imponiendo una nueva constitución. En este contexto, toma importancia la ciudad de Cádiz, en España, ya que en ella se reunían los representantes de la corona y de las colonias españolas en América. Esta reunión se conoce como las Cortes de Cádiz y en ellas se emitió la Constitución de Cádiz. Dicha Constitución es el resultado de los alzamientos que se produjeron en España como consecuencia de la invasión napoleónica. Movimientos armados en Madrid, Aranjuez y Sevilla pretendían dirigir la guerra contra Francia y restablecer el Estado monárquico. En ese entonces surgen dos posturas de organización del Estado, la que buscaba la restauración de la monarquía absoluta y la que pretendía que se promulgara otra constitución. Esta última dio como resultado la Constitución de Cádiz. Algunas de las principales reformas políticas, económicas, sociales y jurídicas adoptadas por las Cortes en la Constitución de Cádiz fueron las siguientes: una forma de gobierno por monarquía constitucional, dividida en tres poderes: ejecutivo, formado por el rey y sus ministros; legislativo, por las Cortes; y judicial, conformada por los tribunales de justicia. Otra era la libertad de imprenta y de expresión, igualdad ante la ley, establecimiento de la religión católica como oficial y el compromiso de Estado al mantenerla, supresión de la Inquisición, libertad económica y comercial para la metrópoli y las colonias, abolición de la Inquisición. Esas eran una de las leyes que se planteaban en la Constitución de Cádiz. Continuamos con el proceso de independencia. Uno de los aportes importantes de la Constitución de Cádiz fue el sufragio, es decir, el voto, que concedió derechos de voto a los varones mayores de edad, condición que le daba categoría de ciudadano a todo súbdito del antiguo régimen, y por lo tanto también se consideraron ciudadanos a los habitantes de las colonias en América. El nuevo orden político se reflejó en toda América, y aunque la Constitución solo tuvo vigencia 2 años, es decir, entre 1812 y 1814, fue de gran importancia para las colonias, en particular para el Reino de Guatemala, ya que le concedió derechos políticos a los criollos. Entre una de las causas que provocó el levantamiento de armas para la lucha de independencia en América, podemos hablar de la desigualdad social, en donde existe una pirámide social durante la época de la colonia, la cual la hemos tratado o hablamos en la clase anterior, pero la vamos a recordar. La pirámide social en la colonia estaba comprendida por la parte más alta, la cual la conformaban los peninsulares, es decir, las personas nacidas en España, seguido por los criollos, las personas hijas de españoles pero nacidas en América. Los mestizos era una mezcla entre hijos de españoles e indígenas, seguido por los mulatos, quienes fue una mezcla de españoles o criollos con afrodescendientes. Continuaban los zambos, era una mezcla de afrodescendiente e indígena, seguido por los afrodescendientes, es decir, los negros, quienes fueron traídos de África en calidad de esclavos, y por último los indígenas, que eran pobladores originarios de América. Partiendo de acá, de la desigualdad social que había, se empezó el proceso de independencia. Anteriormente hablamos de la Constitución de Cádiz, pero ¿qué protección tenían los indígenas en cuanto a estas leyes? Según el libro de Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias, en lo relacionado a la desigualdad social, sostiene que las Sagradas Escrituras y el derecho natural justifican la esclavitud,
y la servidumbre, explicando lo siguiente: la servidumbre no repugna ni a la razón ni al derecho natural, puesto que se halla aprobada por la Sagrada Escritura. Nacen los siervos de nuestras esclavas, y así una sierva o esclava da a luz un hijo o hija, de cualquiera que sea, queda reducida a la condición de servil. La razón es clara. Hemos dicho que los siervos son cosas, pues que sus fetos o producciones deban ser de la misma condición, porque así como el feto de una vaca en dominio por derecho de accesión, de la misma manera de la esclava que sirve, también ha de servir. Imagínense comparar a los sirvientes con animales y seguir con esa herencia de por vida de pertenecer a la servidumbre de los colonizadores españoles. En el Archivo General de Centroamérica, en Guatemala, existen varios expedientes que documentan motines y linchamientos de autoridades políticas y religiosas entre los siglos XVI y XVIII. Algunos historiadores han escrito que estos actos violentos constituyeron el desenlace final que por lo general tenían las protestas populares contra los impuestos, el trabajo forzado, las exigencias de los curas, el arrebato de tierras comunales o el irrespeto a las creencias y rituales tradicionales de los indígenas. El hablar de causas de la independencia de América las vamos a clasificar en dos tipos: causas mediatas, que es el antagonismo entre los españoles. Pedro de Alvarado y Pedrerías Dávila contribuyeron al surgimiento de los criollos al traer las primeras mujeres españolas a finales del siglo XVI. La mayoría de los primeros conquistadores había muerto, pero sus hijos criollos habían heredado encomiendas y propiedades y controlaban los cargos edílicos. Sin embargo, todavía no tenían mucho acceso a puestos principales, cargos como presidentes, oidores, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y obispos, que se muestran en un esquema. Tenemos en la parte alta el presidente de la audiencia. Abajo de esa jerarquía tenemos ayuntamientos, gobernadores y la iglesia, quienes ocupaban el mismo nivel jerárquico. Abajo de los gobernadores tenemos alcaldes mayores, corregidores, y por debajo de ellos tenemos pueblos indígenas, quienes eran los menospreciados en ese entonces. A principios del siglo XIX, 35 familias únicamente asentadas en Guatemala eran las que controlaban el comercio de exportación e importación del Reino de Guatemala. Con frecuencia, esto generaba conflictos entre las autoridades de los ayuntamientos de españoles, la audiencia y los mismos obispos. A principios del siglo XIX, el antagonismo entre criollos y peninsulares había pasado a segundo plano, debido a que ciertas diferencias eran evidentes entre los mismos españoles, pero estas ya no tenían que ver con el lugar de nacimiento, sino en la forma en que algunas familias obtenían el mayor provecho del comercio. Es así como latifundistas y hacendados de San Salvador, Nicaragua y Honduras mantenían diferencias con la oligarquía guatemalteca, integrada principalmente por los grandes comerciantes y las autoridades coloniales, debido al monopolio económico y político que se ejercía. Otra de las causas mediatas del proceso de independencia podemos hablar de la Ilustración y las Cortes de Cádiz. Durante el siglo XVII surgen intelectuales cuyos escritos profundizaron en el análisis sobre el origen de las desigualdades sociales que se daban entre indígenas, castas, blancas y ladinos del Reino de Guatemala, proponiendo soluciones para resolver la pobreza extrema y el analfabetismo de la mayoría de los pobladores. Las nuevas transformaciones
educativas que se realizaron en la Universidad de San Carlos y colegios mayores de Guatemala y Nicaragua en los proyectos de la Sociedad Económica de Amigos del País, propulsores del movimiento ilustrado, y en la participación de representantes de las diputaciones del Reino de Guatemala en las Cortes de Cádiz en España. Otra es la invasión napoleónica a España. Napoleón Bonaparte, quien era de origen francés, como ya estudiamos en la clase anterior, era un emperador que quiso invadir España en 1808. Este hecho provocó que la corona española perdiera control sobre sus posesiones en América. Como consecuencia se dio el reconocimiento de igualdad de todos los territorios de dominio español. Así, se convocaron a principios de 1810 la realización de Cortes Generales de Cádiz. Al fracasar esta invasión, el monarca español Fernando VII disolvió las Cortes. No obstante, las ideas de igualdad entre las colonias españolas y la metrópoli tomaron más fuerza. Sin embargo, también podemos hablar de la independencia de otras colonias. En 1821, las colonias de España en el norte y sur de América estaban enfrentándose en guerras independentistas lideradas por caudillos, cuyo objetivo era el poder político y económico de la región. Esta situación provocaba una fuerte presión en el ambiente político del Reino de Guatemala y sus provincias, ya que los criollos deseaban el poder político y económico. Se discutían ideas políticas y económicas de la época de los periódicos y tertulias intelectuales tales como la libertad e igualdad social. En frente de las autoridades españolas condenaban los procesos independentistas y declaraban traidores a sus líderes revolucionarios. Todos estos hechos provocaron que el dominio colonial empezara a caer como dominio. Causas inmediatas: sublevaciones y movimientos independentistas. Entre 1768 y 1770, Pedro Cortés y Larraz, arzobispo de Guatemala, realizó una visita pastoral a sus parroquias. Al concluir el recorrido pastoral, elaboró un informe, Descripción geográfica moral de la diócesis de Guatemala. Uno de los aspectos más sobresalientes del escrito es la referencia a la rebeldía que los indígenas y ladinos pobres manifestaban contra las autoridades públicas y religiosas mediante alzamientos o motines. Entre 1811 y 1820, en distintas provincias del Reino de Guatemala hubo sublevaciones y motines que exigían a las autoridades españolas respetar los derechos de los locales. En la mayoría de ellos, con el grito ¡Viva Guatemala libre! Entre estas rebeliones podemos citar sublevación de San Salvador en 1811, la sublevación de León, Nicaragua, de igual manera en el mismo año, sublevación de Granada, Nicaragua, de igual manera en 1811, conspiración de Belén en 1813, sublevación de San Salvador en 1814, la sublevación de Totonicapán en 1820. Otra de las causas inmediatas fue el Plan Pacífico de Independencia. El 14 de septiembre de 1963, Enrique del Cid Fernández, periodista e historiador guatemalteco, publica la transcripción de un documento titulado Plan Pacífico de Independencia, que había encontrado en los archivos de la familia Aycinena, en el cual había sido elaborado en agosto de 1821. Su objetivo principal era crear condiciones políticas adecuadas para que las mismas autoridades del Reino de Guatemala fueran las que decidieran la separación en forma pacífica de la monarquía española y solicitaran ayuda a sectores conservadores y al alto clero de México, encabezados entonces por Agustín de Iturbide. El objetivo para garantizar la continuidad del sistema económico, político y social que hasta entonces había imperado. Según algunos personajes de la época, este plan fue de conocimiento de Gabino Gaínza, quien fue
alguien que luchó por la independencia de nuestro país. La independencia de México y Plan de Iguala es otra de las causas inmediatas del proceso de independencia. México, por su parte, inició su movimiento de independencia con el Grito de Dolores en septiembre de 1810, el día 16. Hasta el triunfo de la Revolución y declaratoria de independencia total del Imperio Español, el 24 de febrero de 1821, de esta forma, los españoles fueron expulsados y el líder Iturbide anunció el Plan de Iguala. Este ofrecía una independencia, manteniendo el sistema económico y social que predominaba en esa época. Este plan fue atractivo para las oligarquías centroamericanas, al conservar sus privilegios, por lo que luego de proclamar la independencia decidieron promover la anexión a dicho país, es decir, México.